Estamos en vivo, ahí estamos. Buenas tardes. Si quieren meterse a la página de la iglesia, compartir, no es obligación, pero si le da la gana, ahí está. Bueno, en el Face, está en la página de la iglesia. Si no le han dado una me gusta, no sé por qué. Ahí está. A compartir para que la... Claro, eso necesito abrir esto así. Bien. Excelente. Ahí compartió el enlace. Bueno, la hermana Katy. Por lo menos ahora solamente la mitad de las hermanas de la iglesia se llaman Katy. Vamos creciendo, pero no se le permite que llegue ninguna otra Katy. Es broma. Bien, estamos para seguir con nuestra serie especial. Se me olvidó cambiar el horario, porque me parece que no estamos alcanzando a la 1:30. Pero está bien. Hoy día vamos a seguir. La semana pasada vimos la historia de la Biblia española. Y revisamos o vimos las fotos de las Biblias anteriores, que eran simplemente, eran Antiguos Testamentos y Nuevos Testamentos en el español medieval, el ladino y el español. No moderno, pero sí era más entendible que el español medieval, por ejemplo, de la Biblia del Alba. Ahora, hemos estado conversando, para las personas que están... tengo aquí en la mesa copia de facímiles de la Biblia del Oso, 1569, la Biblia del Cántaro, 1602, y la 1865. Es una impresión de 1867, porque había algunas cosas que todavía faltaban ahí, pero son las tres versiones que nosotros mostramos al final de esa historia, de las 7. Así que habían 4, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y luego 3 Biblias completas. Tenemos facímiles de esas 3 Biblias presentes para ver. Así que es parte de la biblioteca de la iglesia, digamos, que se puede ver las Biblias. Y son muy interesantes. Ya me han tirado varias preguntas de por qué se escribe así, y por qué es Macabeos y Tobit y otras cosas que no aparecen en las Biblias modernas, que tienen razón que no aparecen, pero eso es otro tema. Ahora vamos a seguir hablando de la base textual de la Biblia española con un enfoque... Hey, LaRue's need to shut up. Vamos a hablar de la base textual de la Biblia española con un enfoque específico en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos en la pantalla aquí el origen del Nuevo Testamento de la Biblia. El Nuevo Testamento, como aparece ahí, de la Biblia fue escrito en griego koiné, que significa común o corriente. Ahora sí vamos a tocar un poco el tema del Antiguo Testamento, pero es otra situación, es muy distinta. Era la lengua franca del idioma del Imperio Romano. Ahora uno se pregunta por qué hablaron griego si de Italia es el latín.
Buena pregunta. Es que por la influencia de la cultura griega, como aparece ahí, um, o a lo mejor no, pero la influencia de oh, Alejandro Magno y su imperio y sus seguidores era tanto que hasta los césares reinaron sobre un pueblo que hablaba el griego. Eso era la cultura del pueblo del Mediterráneo en ese entonces. Ahora, sobre la marcha, empezó a crecer la influencia del latín y por eso nosotros estamos hablando un idioma latino. El francés, el portugués, el español, el castellano, hay varios. Si uno dice hablo español, saldrá alguien que diga no existe el idioma español, es castellano, y este otro, el otro, el otro. Ok, bueno para usted. En el coloquial decimos que hablamos español, ¿cierto? Y no, entendemos lo que estamos diciendo. Es solamente los tipos de España que se molestan por eso. Pero todos los idiomas romances salieron del latín. El rumano y varios otros, con sus raíces latinas. Pero en el tiempo de Cristo hablaban griego. Y los cultos hablaban y conversaban en griego. El griego koiné era distinto del griego clásico o ático que fue hablado por los filósofos muy antiguos y conocidos, Sócrates, Platón, Aristóteles, aunque es similar, hay similaridades. Por ejemplo, estábamos hablando de una Biblia que tiene 400 y más años y yo la manejo fácil. Porque me crié con una Biblia inglesa con más que 400 años, así que me siento cómodo con eso. Aunque muchos hablan de los originales, la verdad que vamos a ver es que todos los originales o los autógrafos, es decir, que los pergaminos, papiros, lo que había, los materiales que oían cuando se sentó a escribir su nombre, o los amanuenses escribieron las palabras dictadas por esos se llaman autógrafos, porque es el grafo escribo, de auto mismo, el autógrafo que uno mismo escribió, el original. Esos originales no existen. Los papiros más antiguos que han encontrado, son dos, son del segundo siglo. A lo mejor Juan Crisóstomo o uno de los seguidores de Juan, el apóstol San Juan, escribió o vio ese papiro. Pero los escritos originales de todos los apóstoles y todos los libros del Nuevo Testamento no existen ahora. Así que cuando alguien habla de los originales, están hablando de algo que no existe. Y vamos a ver eso sobre la marcha esta semana, quizá no tanto, pero la otra semana sí. Lo que dicen ellos según acerca de los textos. Se han perdido y no existen hoy. Pues hablar de los originales es deshonesto. Ahora ustedes saben que cuando sale un tipo a decir, pero en los originales no decía eso, ellos no lo saben y no lo pueden comprobar porque los originales no existen. Se están tirando la oreja. O, ¿cómo se dice? No, tirando, no, otro dicho. Están mintiendo. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los dos textos. Los tengo aquí, o representantes de los dos textos aquí. Tenemos el texto recibido, que no es este mismo, es otra edición, pero en todo punto importante es lo mismo. Fue compilado por personas que creyeron que lo que tenían en sus manos era la palabra de Dios. Es la diferencia. Mientras el texto crítico que vamos a ver más adelante se construye por personas que profesan no poder saber, por cierto, si lo que tienen es la palabra de Dios o no. Ellos trataron con este texto por fe. Las palabras de Dios están aquí. Los eruditos tratan a este texto como una ciencia.
Y 1 Timoteo 6:20, una ciencia falsamente llamada así. La línea de los textos griegos del Nuevo Testamento, en que se basaron todas las Biblias de la Reforma Protestante, se conoce como el texto recibido. Y eso quiere decir que fue aceptado por las iglesias. Dijeron, y a través de toda la historia, los manuscritos, las Biblias, traducciones en varios idiomas, no solamente el griego, pero siempre salieron con estas lecturas y con este texto como su base. Los manuscritos que luego formaron este texto, porque se nota ahí que la primera edición de lo que llegó a ser llamado el texto recibido salió en 1516 por un hombre, Desiderio Erasmo de Rotterdam. Y fue el que primero compiló el Nuevo Testamento en una edición que luego llegó a ser llamado el texto recibido. Importantes ediciones incluyen Erasmo, 3 ediciones, Robert Estienne, que sacó 4 revisiones, mientras iban encontrando más y más manuscritos. Ese es el tema. Y se entiende que un manuscrito es escrito a, ¿cierto? Y los manuscritos que eran disponibles fueron copias de copias de copias de copias de copias por mucho tiempo, y algunos de los manuscritos son de los fines de los 1400. Así que a lo mejor fueron escritos poco antes que Erasmo empezó a hacer su trabajo, pero estaba compilando las copias que fueron copiadas de copias, de personas que creyeron que estas son las palabras de Dios, así que las tenemos que cuidar. Esa es la idea, la diferencia. Otra vez es por fe en lo que Dios dijo. Estienne, Teodoro Beza, Abraham y Bonaventure Elsevier, 3 ediciones, y luego esta edición por un hermano Scrivener, que produjo esta edición, y vamos a ver, creo, un poco más de cómo llegó a ser en este formato. La foto ahí es, no sé si es una reproducción o un original de los Elsevier de 1633. Así que posteriores a las Biblias del oso y del cántaro, pero siguiendo la misma línea, diciendo que estas son las palabras de Dios y las vamos a preparar de acuerdo con eso. Inicialmente, el texto recibido, los textos, las ediciones, fueron basadas en unos pocos manuscritos. Mientras se desarrollaba, se incluyeron más y más testigos. Ahora un testigo es un ejemplo, un manuscrito. Puede haber un manuscrito que lleva varios folios o varias páginas, y eso es un testigo. Puede haber un léxico, otro papiro o una cosa así, que es una porción con 8 palabras de la escritura, pero eso también es un testigo. Puede haber un código entero así, y eso es un testigo. Así que los testigos dan testimonio del texto del Nuevo Testamento. Atestaban la confiabilidad de las lecturas incluidas desde el principio. El texto recibido actual, esta es una compilación de las lecturas que se encuentran en la Biblia King James inglesa. Así que lo que pasó con Scrivener es después de, porque él trabajaba en el comité de revisión de la primera Biblia inglesa basada en el texto crítico, pero era en contra de los cambios que hicieron. Él fue básicamente la única voz que contradecía el proyecto. Y después, porque él se enfadó, sacó un texto, un recibido,
el Nuevo Testamento, lo que quiere decir ahí. Y básicamente lo que hizo era comparar todas las ediciones del texto recibido con la Biblia inglesa, King James, la antigua. Dijeron, ellos escogieron esta lectura ahí, así que vamos con esta edición, y compiló este texto recibido a base de las lecturas de la Biblia inglesa. Y este es el estándar de todas las traducciones que siguen una línea fiel del texto de la Reforma Protestante. Ahora, es cierto que cualquier edición del texto recibido es 250 millones de veces mejor que una Biblia a base de este texto, que vamos a ver en un rato más. Pero puede haber algunas diferencias, incluso yo puedo sacar la Biblia española y hacer una comparación con la inglesa y encontrar diferencias. Incluso diferencias textuales en algunos puntos. Pero siempre hay una evidencia textual que respalde las dos. Así que por eso no hago un gran tema. Ahora, vamos a ver aquí las Biblias de la Reforma Protestante y su transmisión a través de los siglos. Vemos, ¿se puede ver así? Un poco, ok. Vemos primero los autógrafos que fueron escritos o dictados por los mismos apóstoles. Ahora, con el tiempo, porque eran pobres los hermanos de las iglesias y tenían que usar los materiales que le alcanzaban, que eran papiros. Los papiros se hacen de juncos, que son estirados y secados, y hacen el material de esos juncos, y con el tiempo se desgastan y se echan a perder. Así que tenían que copiarse muchas veces. Y por eso no existen muchos papiros muy antiguos. Porque incluso dejado un papiro en la mesa sin tocar, se deshacía. Así que los hermanos recibían esas cartas, y como vemos en la Biblia, en varios lugares, que ellos enviaron copias a otras iglesias. Ya se hacía en el primer siglo, así que fue parte de la cultura de la iglesia a través de los siglos, copiar las escrituras y hacer las copias disponibles a los otros hermanos, a las otras iglesias. Por eso existen muchos fragmentos de papiros, porque a lo mejor ese pedazo fue un poco más resistente que el resto se deshizo y ese fragmento se quedó en una parte. Pero por la mayoría, los papiros que tenemos son tardíos, son del 13º siglo en adelante, de los 1200 en adelante. Pero estas copias recibidas por las iglesias a través de los siglos llegaron a ser compilados en las ediciones del texto recibido griego, y ese texto fue traducido mayormente. Ahora, Wycliffe probablemente se basó su Biblia en la Vetus Latina, que es una Biblia latina antigua antes de Jerónimo, pero Tyndale, Coverdale, Matthews, Great, Geneva, Bishops y la Biblia King James. Esas son todas Biblias en inglés que se basaron o en textos muy antiguos o en el texto recibido. Especialmente empezando con Tyndale en el texto de Erasmo de 1516, así que mucho después. Vemos en alemán la Biblia de Lutero, Die Heilige Schrift. No sé si alguien maneja el alemán mejor que yo. Y en castellano, obviamente, las que tenemos aquí, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y de Mora, esas Biblias se basaron en el texto recibido. El italiano de Diodati. También tengo amigos que basan su fe en esa Biblia como yo me baso mi fe en la 65. Y habían muchos otros idiomas. Y estos salen incluso en el Wikipedia.
Así que estos son hechos históricos, no es que nosotros decimos, no, así fue. Biblias en ruso, neerlandés, portugués, checo y muchos más, incluso una Biblia muy famosa es en Birmania. La Biblia birmana fue hecha por el primer misionero bautista americano al extranjero, Adoniram Judson. Y él basó su Biblia birmana en el texto recibido y comparada con la Biblia King James, y provocó una división en la Convención Bautista Americana por quedarse con el texto recibido en vez de buscar una base textual más moderna. Así que hay todas las Biblias de la Reforma Protestante en muchísimos idiomas se basaron en este texto o uno de sus precursores. Todas. Y uno puede decir que la Reforma Protestante se acabó con la publicación de este texto, porque habían muchos católicos involucrados en este texto. Y los católicos no tienen ningún problema con que cualquiera persona usara una Biblia basada en este texto. No tiene ningún problema. Chip libre. Este texto es otro tema. Mataron a gente por traducir este texto. Tyndale, Guillermo William Tyndale, fue ahorcado y quemado en la estaca por traducir este texto al inglés. Son hechos históricos, aunque les duela. Sí, fueron muy perseguidos. Claro, nuestros hermanos de Reina y de Valera tenían que huir de España, fueron quemados en efigie, como vimos la semana pasada, por traducir este texto en el idioma común. Esta Biblia, sí, como dijo el hermano, las Biblias fueron escritas con sangre. Incluso Ángel de Mora probablemente sufrió, físicamente hablando, más que incluso Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, porque él fue azotado físicamente, recibió latigazos en España y produjo nuestra Biblia, la 1865. Ahora vamos a ver lo que nosotros entendemos del progreso del Evangelio y la palabra, y por consecuente la palabra de Dios en el primer siglo y los siglos siguientes. Se veía muy bonito en mi computador, no sé de acá, espero que se ve bien. Se nota ahí abajo, hay unos autógrafos que fueron escritos en Jerusalén y obviamente muchos otros lugares. Pablo escribió de Roma, se escribió de Éfeso, de Corinto, de Atenas, se entiende, pero es una representación del origen, ¿cierto? Empezamos en muchos otros lugares, pero estos fueron copiados muchas veces por las iglesias que los compartían con las otras iglesias. Por ejemplo, Colosenses dice que en Colosenses le dijo Pablo que ellos compartieran con la iglesia de los laodicenses la carta, la epístola a los colosenses, y que haga leer también la epístola a los laodicenses en Colosas. Así que otra epístola que Pablo escribió a los laodicenses. Uno dice, entonces, ¿por qué no está incluida en la Biblia? Bueno, la razón es porque nunca fue recibida por las iglesias como escritura, pero también porque la iglesia de los laodicenses era tan rebelde que Dios le quitó su candelabra, la iluminación de la palabra. Por eso tenemos que quedarnos con Colosenses. Segundo, se trasladó el centro del Evangelio de Jerusalén a Antioquía de Siria, en capítulo 13 de Actos. Ahora, en capítulo 15 vuelven a Jerusalén para arguir un tema doctrinal, pero el movimiento evangelístico
ahora sale de Antioquía. Es decir, ahí está el epicentro del movimiento del Espíritu Santo. Y cuando vuelven a Jerusalén, es como un sepulcro muerto. Y Dios le dice a Pablo que no vuelva ahí. Vuelve igual. Eso vimos en Actos. Ahora, los manuscritos fueron copiados por las iglesias y compartidos entre ellas, llegando a crear el canon del Nuevo Testamento mucho antes que la Iglesia Católica Romana existiera. Los años 100, 200 y 300, habían varios testimonios de los libros recibidos, aceptados por las iglesias. Mucho antes que, no sé, Damasco, ¿quién era que llamó un concilio para determinar el canon del Nuevo Testamento? Y obviamente incluyeron los libros apócrifos y se equivocaron. La iglesia ya decidió estos libros, los 27 libros del Nuevo Testamento, es la Biblia. ¿Qué tanto? Y esas son las copias tardías, porque fueron copiadas muchísimas veces, porque fueron usadas. Esa es la cosa. ¿Qué le dice de un... a ver si sale bien el dicho, porque sale en inglés. Dice, una Biblia que se está deshaciendo probablemente pertenece a un cristiano que no lo está. ¿Se entiende? Una Biblia, por leerse mucho y se desgasta, probablemente pertenece a un cristiano que anda bien con el Señor. Ahora, obviamente, es un dicho muy superficial, pero ¿se entiende? Ok, a lo mejor me puede enseñar la forma mejor de decirla. Pero por leerse, por usarse, por copiarse mucho, las escrituras recibidas por las iglesias se deshacían. Tenían que seguir copiándose. Mientras los antiguos, ignorados y rechazados, se quedaron en los monasterios y la biblioteca del Vaticano, porque nadie los recibía. Por eso son copias y manuscritos tardíos. Y el Evangelio fue al resto de Europa y Asia a través de estas iglesias plantadas por los apóstoles y sus discípulos en el primer siglo. Así que fue así al norte y al oeste. El movimiento principal del Evangelio fue hacia el oeste. Y en realidad pasó de largo a Roma. Obviamente Pablo se quedó en Roma, había iglesia en Roma, pero el movimiento del Evangelio en realidad fue por los Balcanes, al norte de Italia y al norte a los godos y a Francia y otras partes en los primeros siglos. De hecho, se conocen de San Patricio, ¿cierto? Todos conocen de San Patricio y supuestamente era un cura católico. No lo era. Ahora no era un bautista fundamentalista o creyente de la Biblia, pero ese hombre creía en la salvación por fe y gracia, creía en la autoridad de las Escrituras, y aunque él era célibe, no era porque lo enseñaba así, sino porque él quería dedicarse al ministerio. Porque no enseñaba el celibato del clérigo, que era un tema católico, y estableció tantas iglesias en Irlanda, y también habían en Escocia y Inglaterra, que en Nicea, el concilio de Nicea en 325, ese era el edicto de Milán, 334, lo que era el concilio de Nicea, habían como 17 obispos de Inglaterra presentes en el concilio, representando casi 250 iglesias en Inglaterra. Así que de esa raíz salió Patricio unos siglos después, de creyentes de la Biblia que habían plantado iglesias por todo el reino, el imperio romano, creyendo
los manuscritos del texto antiguo, antes que empezaran a imponer la Vulgata de Jerónimo, que vamos a ver después. Así que ahora, mismo mapa. Por ahora vamos a ver la mitología crítica, que es también la misma historia católica. Por ejemplo, le voy a enseñar algo. La Iglesia Católica es tan astuta que incluso a las personas que no se consideran católicos, ellos creen la misma teoría y el mismo concepto que inventó la Iglesia Católica Romana. En la historia, ellos dicen, y voy a tener que enseñar algo sobre la historia de la Iglesia, porque realmente se merece un trato directo. Pero el concepto general es que Jesús fundó la Iglesia en su ministerio personal o en el Actos 2 por último. Crecía, empezó la perspectiva protestante, que empezó a apostatar un poco por el 350 y se empeoró durante mucho tiempo, y luego hubo un avivamiento, la reforma protestante, donde iban a corregir los errores de Roma, salieron varias iglesias, y ahora hoy día estamos en lo mismo, que si vamos atrás todos éramos católicos. Eso es lo que nos dicen. Esa es la perspectiva católica protestante de la historia de la Iglesia. Lo que realmente pasó es que desde el momento que Jesús se fue, su asunción, la Iglesia creció y también apostataba. Porque vemos en el primer siglo algunas iglesias apóstatas, una iglesia que ni siquiera recibía al apóstol San Juan. Se creía superior a esa iglesia apóstata. Y por el 250 la iglesia ya fue al chancho, porque empezaba a construir edificios especiales para la iglesia, templos como los paganos, templos. Y por el año 325 el edicto de Milán por Constantino, la iglesia ya era tan apóstata que no tenía nada que ver con la Biblia. Y cuando Constantino hizo el matrimonio entre la iglesia apóstata de Roma y el imperio romano, la fusión que salió es literalmente la novia de Satanás. No es la iglesia de Cristo, y jamás ha sido. Y la iglesia de Cristo siguió fuera de Roma. Y habían iglesias que fueron perseguidas, matadas y maltratadas por toda la historia por Roma, pagana y papal, que fueron los creyentes de la Biblia. Llevaban varios nombres: los montanistas, los novicianos, los nestorianos, los paulicianos. Habían un sinfín de nombres, porque siempre le pusieron nombre para identificarlo con algún líder, algún enseñador, y luego matarlos. Los mediados de la historia vemos los valdenses, luego los anabaptistas y luego los bautistas. Y se puede trazar una línea pura de doctrina y prácticas que siguen una cierta línea a través de todos los siglos afuera de Roma, nunca parte de Roma. Así que yo no soy protestante. Nunca era parte de Roma para protestarla. O para decir de otra forma, nosotros somos los originales protestantes que existimos antes de Roma y siempre hemos protestado su pudrición. Lo mismo con el texto. Los criticones que producen este texto y siempre están cambiándolo, creen la misma cosa que dice la Iglesia Católica Romana, que es lo siguiente: según los eruditos modernos, la erudición moderna, los creyentes fieles de los primeros siglos agregaron palabras
versículos y pasajes enteros a los manuscritos que recibieron. Esa es su teoría. Que les llegó una lectura corta y al copiar esa lectura agregaron una frase. Y hay explicaciones, por ejemplo, está en Efesios y Colosenses la misma frase. Ellos dicen, no, fue agregado a Colosenses porque ya aparece en Efesios. No es que es el mismo escritor que lo dijo 2 veces. Así que ellos dicen que el centro del cristianismo cambió a Roma. Y la primacía, ¿cierto?, del obispo de Roma. ¿Y cómo? Aunque Roma siempre ha sido el peor enemigo de Dios, la Biblia y los cristianos que haya alguna vez existido. Ahora, con la llegada de Constantino, Constantino era un genio, para que se entienda. Constantino no era ningún tonto. Constantino vio una oportunidad de agarrar la fuerza, el poder político, porque los cristianos eran muchos. Así que él profesó convertirse en cristiano, aunque no se bautizó hasta el fin de su vida, bla, 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 un montón de cosas. Era pagano, adorador del sol toda su vida. Pero para establecer el centro religioso de su nuevo imperio en Constantinopla, una ciudad que se nombró por sí mismo. Imagínate, ¿dónde está Constantinopla? Está en Asia Menor. Que él encargó 50 Biblias de el obispo de Cesarea, y él iba a traducir o producir 50 copias de la Biblia. Ahora, el trabajo fue hecho en Cesarea, donde él era obispo. Y estas copias probablemente se perdieron, aunque es posible que Vaticano y Siniático, que vamos a ver después, son ejemplares o incluso peor, borradores de ese trabajo, que sobrevivieron ese trabajo. Luego, según la erudición, esos códigos y todo el trabajo, Alejandría, Egipto, llega a ser el centro de la erudición cristiana y la fuente de los mejores códigos, según la crítica textual y el catolicismo de la Biblia. Y al final, en el año 405, si no me acuerdo mal, vamos a ver la fecha en un momento, Damasco primero, un papa, encarga una revisión de la Biblia latina, la Vetus Latín, de Jerónimo, que llega a ser la Biblia de la Iglesia Católica Romana durante la Edad de las Tinieblas, reemplazando el griego recibido por todas las iglesias. Ahora se convierte en una Biblia latina que nadie puede leer, menos los curas. Nótese que las obras de los evangelistas y las iglesias de Asia y Grecia, Acaya, Macedonia, son ignoradas. Pablo nunca, bueno, sí estaba, pero era porque estaba en la cárcel. Plantó iglesias en Cesarea, plantó iglesias en Jerusalén, y la iglesia que estaba en Roma, él ni siquiera la plantó. Sí, están pasando por alto a toda la obra evangelística del primer siglo que se encuentra en la Biblia, y basando todas sus teorías en historias escritas por otras personas después, y la primacía, gracias, de la Iglesia Católica Romana a partir del IV siglo. Así que otra vez, por eso es la mitología crítica y la Vulgata de Jerónimo. Ahí está. Seguimos con esto de la mitología crítica católica.
La línea, ¿se ve la L? Hay una L ahí. La línea correcta, según la erudición, es, empezamos con los autógrafos ahí abajo, ¿cierto? Porque todos están de acuerdo que en algún momento la Biblia fue escrita. No hay ninguna duda que fue escrita, ¿cierto? Ok. Según ellos, tenemos los autógrafos originales del primer siglo. El último libro escrito en 96 por Juan, los últimos. Según ellos, ahora estamos viendo la mitología, así que yo no creo nada de esto. Los códigos antiguos que vamos a ver, especialmente sinaítico, Vaticano y alejandrinos, son escondidos y o perdidos entre el tercer y el cuarto siglo. Así que las mejores Biblias no fueron compartidas entre las iglesias, sino que fueron llevadas y escondidas en las bibliotecas y los monasterios. Así se dice, ¿cierto? Monasterios, gracias. Monasterios católicos y ortodoxos después. Ahí estaban las Biblias, no en las manos de las personas, no provocando un avivamiento en los corazones de las personas, no guiando un movimiento de misioneros yendo por todo el mundo, no, escondidos en el desierto. Ahí Dios los guardaba. Otro dicho en inglés, si tú crees eso, yo te tengo una propiedad en la playa en Arizona para venderte. Arizona no tiene playa. 405 después de Cristo sale la Vulgata Latina de Jerónimo, que era parcialmente su trabajo, pero también una compilación de varias ediciones, pero lleva su nombre, siempre era la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante la Edad de las Tinieblas. Ahora, con la ramificación masiva de Biblias en los idiomas comunes de los reformadores, la Iglesia Católica Romana vio la necesidad de proveer una versión oficial en el idioma común. Así que publicaron en el año 1582 la Biblia Douay-Rheims en Francia, pero es una Biblia inglesa. Pero es una traducción, como vimos la semana pasada, el CEO y quién era el otro, no me acuerdo. Son dos ediciones de la Biblia católica española, y es una traducción de la Vulgata. Así que tradujeron la Vulgata a español y ahora a inglés. Así que el 82, no se puede ver el número 2 ahí. Y después, con el avivamiento de la erudición cristiana, y vamos a ver que todos son alemanes, son racionalistas, dos hombres, dos anglicanos apóstatas, Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort, produjeron un texto griego crítico siguiendo las lecturas de los códices sinaítico, vaticano, alejandrino, enfocándose en el Vaticano, vamos a ver, encontrados en la Douay-Rheims, la misma Biblia católica arriba, y la Vulgata más bien que las Biblias de la Reforma. Su deseo, su declaración era que ellos querían reemplazar este texto, odiaban este texto, y produjeron el original, en que este es el bisnieto. 28 ediciones. Y siguen cambiándose. Siempre. Así que en otra vez, ese texto durante los años ha llegado a ser esta. Se nota una similaridad ahí.
este tiene diccionario, por eso la diferencia. Esto me salió $70 en Amazon. Ese fue gratis. Copié, ¿no? Ese texto existe hoy en dos formas básicamente idénticas: el Nuevo Testamento griego, Nestle Aland, 28 ediciones, y el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas, 5 ediciones. La mayor diferencia es que esta incluye un aparato crítico indicando las posibles lecturas en todos los testigos, mientras el texto de la Sociedad Bíblica Unidas no incluye el aparato, solamente el texto. Porque para ello, este es para el erudito que quiere tener su propio argumento. El texto de la Sociedad Bíblica Unidas es para hacer traducciones a otro idioma. Y por supuesto, apoyados, porque las Sociedades Bíblicas Unidas es probablemente la organización más ecuménica que existe en el mundo de hoy. Todas las iglesias grandes participan allá y la Iglesia Católica Romana tiene un interés controlador. Nótese que según los supuestos eruditos modernos, las mejores Biblias son las que siguen las lecturas encontradas en los códigos que promueva la Iglesia Católica Romana y sus ediciones favorecidas, la Vulgata, la Douay Rheims, y las peores Biblias, según la erudición moderna, son las que salieron de la Reforma Protestante y evangelizaron el mundo entero. Imagínense. Pensar que no era la Biblia inglesa que pesa 5,000 millones de copias, no es la mejor. Dios la usó grandemente, sí, pero nosotros tenemos algo mejor. Bueno, sí son cristianos, y no lo creo en muchos casos, pero si lo son, yo quiero estar muy lejos de ellos en el tribunal de Cristo. Tengo mis problemas, sí, pero... Ok, vamos a ver aquí es el texto crítico y sus bases. A ver. Ahí vemos el mismo, el Nestle Aland, Novum Testamentum Grace, que es latín. ¿Por qué le ponen latín cuando hablamos inglés o español? Empezando en el año 1831, porque lo que pasó es que el concepto de reconstruir el texto bíblico siguiendo principios científicos, eso es una frase que sale de Wikipedia. Reconstruir el texto bíblico original siguiendo principios científicos. Porque con este montón de papiros, pergaminos, leccionarios, otra cosa, citas patrísticas, un montón de otras cosas, podemos reconstruir lo que Dios dijo y lo preservó. A fin de cuentas es lo que están diciendo. Estos supuestos creyentes, por enamorarse de la erudición seglar, buscaron y buscando su respeto, el respeto de los eruditos, la erudición, le llevó a dejar al lado la idea de que Dios había preservado sus palabras. Ahí en la página, la cosa ahí dice, comenzando en el año 1831 con Karl Lachmann, una serie de ediciones del Nuevo Testamento griego fue publicado, supuestamente con la intención de reconstruir el texto original de la Biblia, que según ellos se perdió, y no es cierto que decía. Otras figuras importantes incluyen Johann Albrecht Bengel, Johann Jakob Wettstein, no sé, ni tengo idea, Johann Jakob Griesbach, ese es un nombre importante, criticismo, mucho, Leonard Hug, Konstantin von Tischendorf, Westcott y Fenton John Anthony Hort, Nestle Karl y Bruce Metzger. Metzger murió hace poco y era un profesor del Nuevo Testamento en Princeton. Un profesor creyente, supuestamente un cristiano salvo,
Y él era el profesor que le enseñaba un hombre, no tengo los apuntes, así que voy de la memoria. Ahora se me fue. Otra persona, otro hombre, es también un conocido experto en el texto del Nuevo Testamento. El problema es que es ateo. Llegó a Princeton, a la sala, con Bruce Metzger como su profesor, como un creyente ferviente. Y Bruce Metzger le abrió su Novum Testamentum Grace y empezó a demostrar que Dios no preservó sus palabras por la erudición cristiana, la ciencia del criticismo textual. Y dijo, tenemos que reconstruir lo que Dios dijo y se perdió. Y ese hombre me dijo, ¿en serio? ¿Dios no lo preservó? Entonces Dios mintió y Dios no existe. Y ahora escribe libros con títulos como ¿Cómo Jesús llegó a ser Dios? La deificación de Jesús posterior a su muerte. Y ediciones críticas y cosas así. Ese hombre probablemente conoce mejor la Biblia que cualquiera de nosotros en el sentido científico. Pero por un así llamado cristiano que niega la promesa de Dios de preservar sus palabras, ese hombre, si fue salvo, obviamente es salvo, pero ya se ha ido tan lejos, irrescatable. Así que, gracias a Dios, este concepto agnóstico, prácticamente hablando, no tomó agarre en las iglesias hasta el fin del XIX siglo con la publicación del texto de Westcott Hort, 1881. Las iglesias se quedaron con las Biblias fieles por mucho tiempo. Es posible que nuestra Biblia, la 1865, sea la última Biblia fiel al texto de la Reforma que fue publicada, la última edición, que no se cayó en la trampa de la erudición moderna. Posiblemente. No es cierto porque es difícil encontrar todas las ediciones y quién estaba haciendo qué, dónde, pero lo que sabemos nosotros probablemente es la última. Ahora, a ver estos códigos. Como vimos la historia de la Biblia española, ahora vamos a ver los códigos famosos en que se basa este texto crítico. ¿Qué importa? Código alejandrino. Ahora, se nota que tiene la A. Ahora es un nombre, porque le ponen nombres, o en este caso signos, en un listado. No dicen código alejandrino, código siniático, código BC, no dicen eso, tienen una letra, un número, o en otro caso una letra hebrea, que vamos a ver. Y ya que este era uno de los más importantes para ellos, y yo digo para ellos porque apartarse de la tradición del Receptus. Cuando fue hecho disponible este código, dijeron, hay tantas diferencias allá y es mucho más antiguo, así que vamos a empezar a corregir las Biblias y el texto con este nuevo código. Y le pusieron A. Y uno diría, bueno, pero por Alejandría. Ok. Vamos a ver que no es así. Ponerlo primero en el orden, en el listado. Supuestamente, del V siglo, este código, que es como un libro antiguo. Ahora, los
pliegues que tenemos ahora, es un poco diferente. Los folios estaban así y tenían que incorporarse en un libro, pero era mejor que los rollos. En el Nuevo Testamento se guardaba y se mantenía y se promulgaba en códigos, no en rollos. Contiene la Septuaginta, o el supuesto Antiguo Testamento griego, que es otro mito, no tenemos tiempo. En realidad yo podría enseñar 2 horas todos los domingos hasta el fin del año y no alcanzar toda la información. Y no creo que me aguantan así. Contiene los libros apócrifos, menos 1 y 2 de Clemente. Esos son libros apócrifos del Nuevo Testamento. Así que incluye todo el Antiguo Testamento y muchos de los apócrifos del Nuevo Testamento que nunca fueron estudiados por los cristianos. Y no están en ninguna de esas Biblias. Y también algunos folios o páginas están ausentes por desgaste, o pérdida o daño. No es cierto. No hay evidencia de su existencia, otra cosa, hasta Orígenes. Es supuestamente del V siglo. Pero no es cierto cuándo realmente existe. Contiene los libros apócrifos, hecho de vitela, piel de becerro, traducido de Wikipedia. En el pasado, el códice ha sido juzgado como haber sido escrito sin la debida atención, con muchos errores de transcripción. Eso es de Wikipedia. Ahora, no ponen en Wikipedia nada que sea positivo para la Biblia King James o las Biblias de la Reforma Protestante o el texto recibido. Nada positivo sale de los enemigos de Dios. Y siempre lo más positivo posible para sus mascotas, como esta cuestión. Pero incluso ellos tienen que reconocer que esta cuestión tiene problemas. Crítico textual Frederick Kenyon dijo que fue extensivamente corregido, aunque en ciertos libros o porciones del texto más que otros. Ahora, omite versículos y pasajes completos. Por ejemplo, ahí está el listado. Mateo 15, 28, Lucas 22, 33 al 34, Juan 7, 53 al 8, 11 es el pericope adúltere. La historia de la mujer tomada en adulterio. Incluso, si uno va, Efesios, Juan 7:53, si uno va aquí al texto crítico, perfecto, empieza en la próxima página. Y no se va a ver muy bien, se lo puedo mostrar después, pero aquí de 53 tiene doble corchetes. Antes de 53 hasta el fin de versículo 11 y se nota que hay una línea vacía, ¿cierto? Y esa porción se incluye en el texto, pero entre doble corchetes diciendo que esta porción no está en los originales, que ya decimos que no existen. Así que, ¿cómo van a saber eso? Actos 8:37. Si creeres con todo tu corazón, bien puedes. Así que enseñando la regeneración bautismal. Romanos 16:24. También es culpable de cometer muchos errores, de cambios de palabras, de agregar palabras y quitar palabras del texto. Wikipedia dice, Código Alejandrino llegó a ser una base para criticar al texto recibido, lo que ellos dicen. Alguien dijo, está en Wikipedia, así que. Y Alejandrino de Alejandría, ahí fue encontrada. Ahora, ¿se acuerda que dije, a lo mejor por A es por Alejandrino, ¿cierto?
¿Puede ser? No. Vaticano B. ¿Por qué? Para que vayan primero y segundo en el listado. Esta gente tan deshonesta. Supuestamente del cuarto siglo, así que sería anterior al otro, pero nunca se ha sometido a ninguna prueba de edad. Este código, desde el primer conocimiento de su existencia, ha estado en el Vaticano, en la biblioteca, con acceso muy, muy reducido y restringido. Sí que hay muchas dudas. Bueno, los que creemos en la Biblia tenemos muchas dudas, porque esa cuestión es una basura. Otra vez, incluye la Septuaginta. Fue una base de críticas contra el texto recibido por los fines del siglo XIX, que fue el preferido, el código preferido de Westcott y Hort cuando sacaron su primera edición del texto crítico. Se encuentra en la Biblioteca del Vaticano, por eso el nombre, y es uno de los códigos más completos de la Biblia. ¿Cómo? Claro, muy misterioso, y obviamente es un lugar donde se presta para muchas preguntas. Versículos y porciones ausentes en este manuscrito incluye Mateo 12:47, otra vez pericope adúltere de Juan que vimos, Actos 8:37, Romanos 16:24 y muchos otros más. Así que hay más omisiones en este que en Alejandrino. Este código contiene una nota en el margen que dice, es traducido no me acuerdo si es en inglés o no es en inglés, latino-griego, creo que es griego. Dicen, sensato y truán, deja la lectura antigua y no la corrijas. Eso quiere decir que alguien cambió la lectura que debía de haber escrito en este manuscrito, que omitió algo o que agregó algo. Realmente no importa, lo que demuestra es que los copistas no eran confiables. Exacto, alguien llegó después para criticar una mano anterior. Por eso en el aparato crítico aparecen, a ver si puedo encontrar, aquí. Vamos a ver, siniático, la segunda mano. Tiene una sigla especial para eso. Para decir que esta lectura se encuentra, la lectura en el texto. Aparece en la segunda mano de sinaítico, quiere decir que fue una corrección. La primera mano fue errónea, parece, la corrigieron y se quedaron con la segunda. Otra vez, es a base de su gusto, lo que a ellos le gusta. Esta evidencia en sí demuestra la falta de respeto en la preparación de estos códigos y que nuestra postura, que fueron los eruditos cambiando las escrituras y no los creyentes europeos y asiáticos, que tiene base histórica. Ellos dicen que fueron los creyentes fieles que agregaron palabras y pasajes y versículos a los manuscritos. Pero la evidencia demuestra que fueron los eruditos que estaban quitando, agregando y cambiando cosas. Ellos tienen una teoría, nos denuncian o nos acusan, tienen una acusación. Nosotros tenemos evidencia. ¿Y qué agarran para hacer su texto? El código ha sido un testamento de la Iglesia Católica Romana y su control sobre las escrituras, incluso siendo una fuente corrupta. Porque ellos restringen mucho el acceso a este texto. Y las personas, porque Erasmo, aquí hay otra cosa, Erasmo, ellos dicen, no, él solamente tenía 4 o 5 manuscritos, sí, pero él viajó a Roma, ahora era católico.
y vio ese manuscrito y rechazó las lecturas que están ahí para sacar la primera edición del texto recibido. Él tenía la Vulgata, que contenía casi todas esas lecturas corruptas, y sacó el texto recibido. Los traductores de nuestras, de las 1602 a 1865 y las otras Biblias posteriores al Doiram, tenía quizá no acceso directo al Vaticano, pero tenían sus lecturas en el Doiram y hacían referencia a eso en sus notas. Y rechazaron esas lecturas porque no eran confiables. Así que, ¿por qué nos apuntan el dedo? Y ahora vamos a ver la maniobra manipuladora más grande, porque salió después de que ya habían puesto la A, la B, la C, la D, la E, F, J, para los importante, así que le pusieron el signo hebreo Aleph, para que vaya antes que la A. Esta gente es tan deshonesta, porque esta tiene que ser encima de todo el montón. Supuestamente del IV siglo. Ahora, eso sí es muy dudable y contiene la mayoría de la Septuaginta, incluyendo 2 libros apócrifos del Nuevo Testamento, la epístola de Bernabé y el pastor de Hermas, o Hermas, no sé cómo se pronuncia eso en español. Es un manuscrito uncial, escrito en letras mayúsculas como los otros 2. No lo mencioné, pero sí, los 3 se escriben en puras letras mayúsculas. Es como si las letras minúsculas no existían. Es el único ejemplo del Nuevo Testamento completo con omisiones. Los otros 2 códigos faltan porciones del Nuevo Testamento por desgaste y daño. Así que fue muy bien cuidado si es lo que dicen que es o era. Descubierto en el año 1844 por Konstantin von Tischendorf, un crítico textual, en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, por eso sinaítico, porque ahí fue encontrado. Su edad es cuestionable. Parece que las páginas habían sido tenidas para hacerlas ver más antiguas después de que Tischendorf lo adquiera. Hay varias teorías, pero al final este código realmente no es confiable, aunque ellos confían todo en sinaítico. No es confiable. Como los otros códigos, omite varios versículos y pasajes. Lucas 10:32 es omitido pero corregido en el margen después. Así que otra vez, una lectura falsa o mala, luego corregida, pero esa es la base de tantas Biblias. Pericope adultere, Actos 8:37, Romanos 16:24, las mismas omisiones de los otros manuscritos, los otros códigos. Ahora vamos a ver algo sobre los testigos. Como vimos, los testigos son los testigos son los manuscritos, son los mencioné leccionarios. Leccionario era nosotros no tenemos un boletín, no me interesa mucho, pero bueno, a lo mejor un día. Pero un boletín, ¿cierto? Ustedes saben que es el boletín se llama así. Es un folleto que le entregan todos los domingos, imprimen otro, tiene la información de la iglesia, calendario, cómo contactarse, un lugar de sacar apuntes, un montón de cosas, cosas distintas. Pero ellos hacían leccionarios que eran para copiar porciones de escritura, una oración quizá, anuncios de la iglesia, quién sabe.
pero contenía copias de escritura, versículos o pasajes, y existen miles de esos. No son manuscritos copiados, por ejemplo, yo voy a copiar el libro de Mateo hoy, sino 2 o 3 versículos de Mateo para ir con esta lectura o esta reunión, este culto, orden de servicio. Ese también es un testigo, porque incluye un versículo, un pasaje bíblico, palabras de un versículo. Así que existen más que 5.800 testigos en griego, 10.000 testigos en latín y 9.300 testigos en otros idiomas, incluyendo sirio, eslavo, gótico, etíope, copto y armenio. Porque se estaba traduciendo la Biblia y porciones de la Biblia en muchos idiomas en los primeros siglos, obviamente. Si yo fuera a un lugar donde no tenían una Biblia, aprendería el idioma y luego empezaría a traducir por lo menos porciones de la Biblia. Así se hace, para alcanzar a las personas, porque si uno no tiene una Biblia, ¿cómo le va a evangelizar? Así que ese es lo primordial. Incluso Ulfilas fue se conoce como, su apodo era el apóstol de los godos. Él inventó un abecedario para su idioma, porque ellos ni siquiera tenían un abecedario. Inventó un abecedario y luego tradujo la Biblia a su idioma. El punto, la razón por crear el abecedario era para que ellos tuvieran una Biblia, aprendieran a leer. Ese hombre fue un misionero. Así que hay un rango de fechas desde el 125 después de Cristo a la introducción de la imprenta en Alemania en el 15. ¿Hay una palabra para eso? 15. ¿Quinquagésimo? No. ¿Oh? 15. Quincuagésimo, gracias. Me gustan esos términos. En ese siglo, porque empezaron a imprimir Biblias masivamente y ya no más hacían copias a mano. El 95% más de estos testigos apoyan la tradición bizantina o de Antioquía de Siria y es la base del texto recibido y todas las Biblias de la Reforma Protestante. 95 más o menos por ciento apoyan esta tradición. El 5% apoya esta. Pero ¿a base de cuál se traducen todas las Biblias modernas? Quedo casi sin palabras, casi, porque yo sí puedo hablar. Pero que Dios hizo todo. La realidad, hermanos, es que Dios tiene un plan. No tiene un plan, pero no metamos en complicaciones. Dios tiene un plan, así que Dios tiene un reino, Satanás tiene un reino. Dios tiene una iglesia, Satanás tiene una iglesia. Cristo tiene un cuerpo, Satanás va a tener un cuerpo. Dios tiene una Biblia, Satanás tiene una Biblia. Comparaciones. A ver, faltan... Hay tres más, así que aguántame un poquito más y terminamos. Comparación de los textos. Ahora, esto es de un PDF de este mismo texto con aparato crítico abajo y saqué solamente Mateo 17, versículo 21 como ejemplo.
Si tiene su Biblia, porque yo no tengo Biblia, tengo todo menos una Biblia. Ni sé qué dice, a ver. Sí. Más esto, más este género no sale sino por oración y ayuno. Algo entiendo del griego. Así que el texto crítico aquí tiene, nótese eso, que salta de versículo 20 a 22. 21 no está. Ni siquiera está en el texto. Solamente aparece aquí abajo en el aparato crítico. 21 en corchetes. Y da la lectura. Tauto de es pospositivo que viene primero, pero estos o este togenos, este tipo o género, uk no ek poreutai, no sale o no se echa, ek baletai, es echado, y eso nótese que es la lectura de la segunda mano de sinaítico. Exercetai también aparece en 118, 209 y 2211, que son minúsculas. Y también en M, ven esa M gótica. Ese signo significa el texto mayoritario, que quiere decir 5,000 testigos. De los 5,000 testigos que tienen esta porción, todos tienen ese versículo. Me, sino, en proseuque, en, no me acuerdo, es oración y ayuno, no me acuerdo cuál es cuál. Creo que eso es oración, kai y neisete, Nesteia, es ayuno. Eso aparece en la segunda mano de Sinaítico, todos esos códigos, dos familias de manuscritos, 1 y 13. Aparece también en los minúsculas 565, 700, 892, una corrección, 1241. Usted lo puede leer, no lo tengo que citar. También el texto mayoritario, 5,000 testigos más o menos. Las tradiciones lingüísticas, eso quiere decir leccionarios y otros escritos, en latín, sirio, boáirico, que es un copto, en parte de eso, y fue citado textualmente, versículo 21, por Orígenes, padre de la iglesia. Pero texto, nótese esto, lo que aparece en el texto es una corrección de sinaítico, dos códigos, BC y Theta, no me acuerdo cuál es, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otros testigos. Van en contra de 5,000 testigos para quedarse con su lectura perfecta. Y dice, no, es que alguien insertó este versículo en Mateo porque aparece en otro evangelio. Así es, hermano. Dice, ninguna diferencia textual afecta a la doctrina. Perdón. No se encuentra en otro lugar. Ajá. En la boca de 2 o 3 testigos se consta toda palabra. Y si aparece en un lugar y no aquí, es una sola vez. Están quitando la seguridad de lo que dice la Biblia. A diferencia, en el texto recibido, ahí está. Tauto de togenos uk ek poreutai en proseuke kai neistia. Eso. Ahí está el versículo. Sin dudas, sin cuestiones,
sin cuanto más, dijo Dios, como la serpiente en Génesis 3:1. Otros pasajes similares que hacen lo mismo. Yo saqué unos ejemplos y eso realmente no se los puede mandar si les interesa para estudio propio. Mateo 18:11, 23:14. Ahí están los versículos que se puede encontrar que están quitados. Ahora Marcos 9:44 y 46 es el mismo versículo repetido 3 o 4 veces en ese pasaje y algunos de sus manuscritos favoritos lo dejan afuera esos dos lugares. Donde no se apague el fuego y su gusano no muere. Ahora estoy traduciendo de memoria del inglés, lo siento. Marcos 16, 9 al 20. La resurrección en Marcos. Dicen que es muy dudable que fue parte del original. Entre doble corchetes. Estos de las Biblias modernas quieren dejar a los discípulos y las mujeres amedrentados por la muerte de Jesús, muerto. Y lo dejan sepultado, dudando, porque el resto es su apariencia a ellos y como Él se declaró vivo a ellos. La resurrección, quitan la esperanza de la resurrección en Marcos. Lucas 22, 43 o 44, no me acuerdo exactamente el pasaje, pero otra vez en corchetes, dobles. Pericope adúltere, como vimos en Juan. Romanos, también, esos son solamente los primeros 6 libros de la Biblia. Y hay muchísimos más. Eso es una selección de los cambios que ellos hacen. Dicen, no, ese versículo no corresponde ahí. Aquí. Hay una razón, porque nosotros nos quedamos con nuestra Biblia antigua y con las Biblias fieles a este texto. Dios ha utilizado este texto para evangelizar el mundo y salvar a través de las Biblias el texto recibido. Porque este representa el texto del Nuevo Testamento que fue aceptado o recibido por las iglesias. Es decir, que los creyentes, porque Dios, mira, otra vez, esta es una distinción. Que, ¿cómo opera la iglesia? ¿Qué es la forma, la eclesiología católica romana? La eclesiología o el sistema de gobierno de la Iglesia Católica Romana. No, es el Papa, los arzobispos, los obispos, los arzobispos, los cardenales, y tienen toda una jerarquía, ¿cierto? Así que para ellos la autoridad sale de que alguien sea reconocido por la autoridad de la jerarquía. Actos 13. Tenemos algo de la Biblia aquí. Actos 13. Estamos hablando de la Biblia, pero no estamos estudiando la Biblia. Por eso me río. ¿Cómo reconoce? ¿Cómo Dios opera a través de la iglesia? No es por una jerarquía, que es de aquí muy alto, determina una cosa y el resto y desde arriba hacia abajo. Actos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿se acuerdan de Antioquía? De Siria, ¿cierto? Profetas y doctores como Barnabás y Simón, el que se llamaba Níger y Lucio Cirenio y Manaén,
hermano de leche de Herodes, el tetrarca, y Saulo. Sigue nuestro hermano Saulo. Este capítulo empieza a llamarse Pablo, pero todavía es Saulo, ministrando pues estos al Señor y ayunando. Sí, no están postilizándose para ir a las misiones. No están ahí entrenando en un sistema de una carrera de misiones. Evangelismo. No dijeron que sí, yo quiero hacer el programa de 5 años para ir como enviado por la iglesia. No, están ministrando y ayunando, sirviendo en la iglesia local. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Barnabás y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, ayunando y orando y poniéndoles las manos encima, los enviaron. El Espíritu Santo obra a través del cuerpo completo. Puede ser que dirija a través del pastor, puede ser. Pero lo que yo veo en la Biblia es que los hermanos todos llegaron a la misma conclusión a la vez, por el Espíritu Santo. Que todos estaban de acuerdo que no, estos dos hermanos, Dios los llamó que fuesen a evangelizar. No que llegó el mandato, no. Todos dijeron, ¿sabe? Estos hermanos tienen el llamado de Dios sobre ellos y vamos a sellar eso con nuestro consentimiento para enviarlos. Así que, así opera Dios. Así fue la recepción de la Biblia por las iglesias también. Esta es la palabra de Dios y esa cochinada no la es. Por el Espíritu Santo que les daba testimonio a todos. Así que, habían algunos eruditos involucrados en esto, sí. Nuestros hermanos de Valera, de Mora, eran gente súper inteligente. Pero, ¿sabe? Eran hombres de fe primero. Creyeron que lo que tenían en sus manos era la palabra de Dios y la trataban así. Y llegaron a decir, ¿sabe? Esto es lo que las iglesias nos han dado por haber recibido de Dios esta palabra. Así que vamos a cuidarla, vamos a traducirla y hacer lo mejor posible para hacer disponibles sus palabras en nuestros idiomas. Los hombres que tradujeron la Biblia inglesa, habían 40 hombres más o menos, y eran algunos de los eruditos más capaces en la historia del mundo que tradujeron esta Biblia. El comité que trabajaba en esta Biblia era algo espantoso. Sí, dijeron que incluso hasta críticos de la Biblia dicen, no, nosotros si con este y un léxico podemos encontrar una cosa aquí por allá. Esos hombres hablaban los idiomas. Podían conversar en esos idiomas tanto como nosotros conversamos en castellano. Y era otro nivel. Así que no es que uno tiene que ser un idiota o sin letras para ser usado de Dios. Pablo mismo era un hombre muy educado. Pero empezaron por la fe. Mientras esto se basa en que, bueno, tiene los credenciales, tiene el conocimiento, ahora tiene todas las herramientas y ahora va a determinar lo que Dios quiso decir y no pudo preservarlo. Así es la cosa. ¿Preguntas? Hora y media esta vez. No era 2 horas. Ninguna pregunta. Están ya cansados. Yo igual. Que me duelen los pies. Yo más que una pregunta es como, no sé, que sacan una reflexión, sacan los versículos que ellos quieren. O sea, no es que saquen cualquier versículo, sino que sacan versículos que son específicos y súper importantes. Y los sacan y los quitan como si nada. Así es. Como quieren la Biblia. ¿Saben que Satanás? Saquen así como no van a estar, sino que sacan versículos clave. Claro.
saben que Satanás cita la Biblia, ¿cierto? ¿Saben qué pasaje citó? Salmo 91, el pasaje favorito de los evangélicos. Y lo citó mal. Así que él sabe lo que está haciendo. Él le dijo, si eres hijo de Dios, primero cuestionando, échate de aquí abajo que escrito está. Se va a meter en el ring con el verbo. Que a sus ángeles te encomendará y te alzarán en sus manos para que nunca hieras tu pie en piedra. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. En vez de corregirle que había citado mal la escritura, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ¿cómo uno pensaría que Satanás de 6,000 años de batalla contra Dios no mete mano en sus palabras? ¿Qué nivel de teoría de conspiración uno tendría que creer para decir que no, esto es solamente cosas de hombres y todo es igual y todas las personas honestas y no? Yo no tengo suficiente fe como para creer una tontería así. Bien, gracias por aguantarme. Espero que sea de bendición. Que hayan... ¿Eh? Dios... Y la realidad es que aunque todo ha ido de mal en peor desde que saliera este texto y su influencia, no hay avivamientos reales, no hay un movimiento misionero como antes, no hay, y las iglesias que existen son, incluso las que predican el evangelio son apóstatas, porque estamos en la edad de la iglesia de los laodicenses, y eso, a lo mejor vuelvo a enseñar eso en algún momento futuro. Dios sigue ministrando y obrando incluso a través de la Biblia que sacó su enemigo. La misericordia y gracia de Dios es algo increíble. Pero obviamente si uno tiene la verdad, y ahora que tenemos Biblia, gracias al Señor, tenemos, como dijo, las municiones, la capacidad de tener la verdad y de promulgarla. Así que gracias por participar, aguantar, y la otra semana vamos a hacerlo de nuevo. Que el Señor le bendiga.